Ahora el Estado ha dicho, no, perdona, el tema de salud pública es competencia del gobierno, por tanto yo voy a entrar a regular gobierno el tema de la salud pública / asociaciones canábicas y os cierro el chiringuito. Puedo entrar a un domicilio, encontrar una prueba que luego se declare que la entrada al domicilio ha sido nula. Exacto. Y esa prueba no me sirve absolutamente nada en el juicio. Ha habido casos de plantaciones de marihuanas con 80 kilos de marihuana, 300 plantas de marihuana. Dani Alves, antes de juicio, dice, yo pongo los 100.000 euros, si me condenan, ya los he puesto. Y con esa consignación previa, te ganas un atenuante que es reparación. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el podcast de la ley en cuestión. Primer podcast, y con ese proyecto lo que queremos hacer es poner en contacto a juristas con gente que necesita a juristas que de verdad saben lo que hacen. Y para ello no hay mejor manera que conocerlos. Y hoy traemos un invitado muy especial, el primero de nuestro podcast, Pablo Luna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo encantado de iniciar este podcast, de ser el primero. Es un gran privilegio. También es el primero para mí, así que bueno, espero que sea entretenido, espero que sea dinámico y espero abordar cuestiones que todo el mundo bueno, comente y que a la gente le interesen de verdad. Claro, cosas que aporten un valor, ¿no? Digamos, a la audiencia. Sí. En primer lugar, me gustaría que te presentaras un poco, saber quién es Pablo, para conocerte más que nada yo y la audiencia también. Vale, bueno, yo soy Pablo Luna, nací en San Sebastián hace casi 31 años. Desde joven ya, cuando uno se plantea el tema de qué carreras estudiar y demás, bueno, siempre había sido muy claro mi camino, bueno, optar por el camino de letras, no de ciencias. A partir de ahí uno se va formando la idea de dentro del mundo de letras que le interesa. El tema de la comunicación es muy interesante, el tema de la psicología me atraía mucho, pero supongo que al tener un padre quizá demasiado estricto, ¿no? Uno asocia bueno, si vas por letras, por lo menos estudia Derecho, ¿no? O sea, sí que me atraía mucho el mundo penal desde ya esa época. Sí que es verdad que a niveles... Todo el mundo se imagina al principio siendo el Richard Gere en esa peli de Las dos caras de la verdad, ¿no? Que te expones delante de un jurado, andas, caminas, pero bueno, luego ni los tribunales son como las películas, ni uno es Richard Gere, ¿no? Entonces, con 18 me mudé a Barcelona porque también tenía familia catalana y sí, la verdad es que no sabía muy bien por qué ciudad decantarme, pero Barcelona me atraía mucho y conocía mucho la ciudad por mi padre. Y nada, empecé a estudiar a los 18 la carrera de Derecho y hasta el día de hoy, pues que sigo instalado en Barcelona. Ya te digo, la carrera de Derecho me atraía mucho por el tema de... Bueno, mezclaba mucho el tema de la comunicación a nivel de escritura y de oratoria. Evidentemente son elementos muy importantes dentro de una carrera de Derecho. Pero ya te digo, desde un principio tenía bastante claro que más que Derecho lo que me interesaba era el mundo criminalístico, ¿no? Sí que es verdad que me arrepiento... Bueno, si hablo demasiado me cortas. Adelante. Me arrepiento de no haber compaginado, porque ahora sí que hay como más variedad de carreras, una vertiente más de criminología, que ahora sí que es grado. En esa época yo diría que no lo era, pero me hubiese gustado quizá dotar a esa carrera, que quizá fue muy económica, de componentes más criminalísticos, ¿no? De especialidades más de derecho penal. Pero bueno, no pudo ser y al final lo compensas pues accediendo a estudios de posgrado y demás. Claro. Justo que mencionas esto, yo cuando vi tu perfil para entrevistarte me fijé en que formabas parte de la sección de drogas y eras vocal en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. ¿En qué momento de tu carrera dices, vale, me encanta este sector, voy a dedicarle tiempo fuera de mi horario laboral porque no te pagan nada, no generas nada allí, para divulgar sobre derecho penal en este caso? Vale, ¿pero hablas del derecho penal o más del tema de enfoque de drogas? Sección de drogas. Vale. Bueno, fue casualidad. Es verdad que yo empecé en el derecho penal acogiendo y haciendo todo lo que me mandaban. Yo recuerdo empezar currando gratis, ¿no? Porque era la única manera. El derecho penal, el problema es que existen muy pocas vacantes. Aquellos que se dedican al penal o son autónomos en solitario o son autónomos con un equipo muy pequeñito. Por tanto, no suele haber muchas ofertas y eso dificulta mucho el acceso al mercado de la gente que realmente quiere dedicarse al penal. Existe la variante del abogado multidisciplinar, pero a mí me parece que cuando uno quiere abarcar mucho no llega a nada, ¿no? Eso no es una crítica, tampoco, pero yo no me veía con esta función multidisciplinar. Claro. Es que lo veía muy claro, quería hacer el penal. Especializarte en algo. Sí, y lo bueno es que el primer jefe que me contrató, digamos, enseguida me confió, todo el tema del turno oficio y demás, porque es verdad que
el turno de oficio exige 3 años de experiencia mínima, pero curiosamente puedes actuar en sustitución del abogado. No sé si me explico. Claro. Es decir, Sí, esta diferencia entre turno de oficio y abogado privado, digamos, sí. ¿la puedes explicar un poco, así por encima? Sí, bueno, el turno de oficio accedes, es decir, tú te apuntas al colegio de abogado, una especie de, para que se entienda, una bolsa pública, ¿no? Una bolsa de abogados que en un momento determinado prestan asesoramiento a las personas que no conocen ningún abogado y no tienen ningún Vale. abogado. No necesariamente significa que sea abogado gratuito, que es algo que la gente confunde enseguida, porque uno tiene que tener derecho a la justicia gratuita. Es decir, cuando Claro. tú acreditas pues, que estás en una situación de precariedad económica, que No tienes tienes falta de recursos, medios, ¿no? Claro. entonces sí que tienes derecho a esa justicia gratuita, pero si no, en principio, uno está obligado a sufragar, tiene excepciones, pero el coste de su defensa. Es decir, abogado de oficio es abogado que asiste a una persona que no conoce a un abogado particular o no puede permitírselo, pero puede permitírselo igual y no conocer a ninguno. La diferencia es que es muy grande, es muy grande. Claro, el abogado particular siempre va a ser un abogado privado al que le has pagado unos honorarios, que evidentemente el abogado fija, y nos engañaríamos si negásemos el hecho de que el dinero motiva. Eso es así, ¿no? Cuanto más le pagan a uno, no voy a decir que mejor hace su trabajo, pero es evidente bueno, que al final sí que quizá dedica más tiempo a ese asesoramiento a esa persona, ¿no? Tiene menos estrés, ¿no? Digamos, para el tema del dinero, porque ya se le ha resuelto un problema. Exacto. Entonces puede enfocarse en resolver los otros problemas, ¿no? Exacto, exacto. El problema del abogado de oficio es que muchas veces hay una desconexión bastante grande entre cliente y abogado, ¿no? Claro. Es muy importante el derecho penal que haya no una simbiosis, pero haya una cierta empatía entre abogado y cliente, porque al final el cliente tiene temas muy espinosos, muy delicados y casi confía en el abogado como en su terapeuta, ¿no? No es aquello de, más que hacer preguntas legales, pues todo el rato te pregunta, oye, voy a ir a prisión, oye, y me van a embargar la cuenta, oye, y qué pasa si esa persona dice qué, y cómo probamos qué. Muchas veces son temas más psicológicos. Cuando esta distancia es muy grande entre el cliente de oficio, por lo que sea, porque es una persona que, por ejemplo, está en situación de irregularidad en Barcelona, muchas veces ni siquiera facilitan un teléfono de contacto. Claro, ¿cómo te vas a contactar con esa persona? Muchas veces ni se presentan en juicio. Pero claro, defender a una persona que ni siquiera te provee, porque aparte, bueno, estoy saltando muchos temas, pero bueno, la comunicación abogado-cliente es básica, porque muchas veces hay abogados, o creo que hay abogados que pretenden llevar la defensa y la estrategia defensiva que ellos consideran, pero es que muchas veces cuando hablas con el cliente es el cliente el que te facilita la historia. Claro. Porque no nos engañemos, muchas veces en derecho penal, cuando te están investigando, este derecho a no confesarse culpable muchas veces se asocia a un derecho a mentir. Tú como investigado, cosa que el testigo no puede hacer, ni la víctima, porque estaría cometiendo un delito de falso testimonio, tú como investigado puedes no decir la verdad. Véase, puedes mentir. Entonces, esto es muy interesante porque da lugar a teorías muy imaginativas. Por eso también me gusta el trabajo, porque a ti una persona te viene con una historia. No estoy diciendo que simplemente vaya a mentir por el hecho de ser culpable, pero muchas veces no existen pruebas que acrediten tu inocencia y tienes que crear un relato. Tienes que crear una historia de cómo pasó algo, de por qué hiciste lo que hiciste o por qué no hiciste lo que hiciste. Y eso también es muy interesante. Pero es lo que digo, en turno de oficio muchas veces existe una desconexión brutal entre cliente y abogado, y el cliente no te puede facilitar ninguna historia porque directamente no puedes ni contactarlo. Este es un problema que te encuentras muy a menudo. O sea, para que yo lo entienda, me estás diciendo que en muchas ocasiones es complicado que incluso el cliente que está a punto de ir a prisión o está a punto de tener que pagar una multa X, él mismo decide no aportar ninguna documentación para defenderse, decide ni siquiera presentarse a... Exacto. ¿Esto está combinado de algún caso con lo que me comentabas antes de los reincidentes, por ejemplo, de personas que han cometido varios delitos? Bueno, suele haber una correlación bastante clara entre y esto es no es que sea una opinión, es que está basada en la experiencia propia. O sea, gente que muchas veces está en situación de irregularidad. Existe un problema muy grande, por ejemplo, con el tema de los hurtos, ¿no? Ciñámonos a los hurtos. Personas que cometen hurtos no se presentan en el día de juicio. La ley, que no es tonta, ya prevé que cuando una persona no se presenta a juicio y la pena a imponer no es superior a 2 años, es decir, te piden 1 año, 6 meses, 1 año y medio, se puede celebrar el juicio en tu ausencia. Eso es muy curioso porque tú vas como abogado con tu traje, con tu toga, te sientas en sala, se celebra un juicio y la persona a la que defiendes ni siquiera está sentada en el banquillo. Tampoco está en prisión, está en algún lugar. Quién sabe si en Barcelona, quién sabe si en España, quién sabe si fuera de España, ¿no? Entonces, claro, se generan situaciones de este tipo que
que son un poco absurdas, ¿no? Porque dices, bueno, pues voy a defender a esta persona en base no sé, a lo que se me ocurra en ese momento. Evidentemente, si, por ejemplo, la policía ha reseñado una serie de indicios que tú crees que son falsos, crees que, no sé, ha procedido de mala manera o dice que ha pasado una cosa cuando en realidad no describe muy bien, los testigos que aporta luego no se presentan, tú puedes defenderte. Pero de verdad es que acabas defendiendo a personas que existen pero que no tienes delante. Entonces se pierde un montón esa individualización del caso. Claro, es difícil, sentirse motivado cuando el cliente, que es el que te genera esa motivación, no está. Claro. Es situaciones curiosas. ¿Y cómo es que se producen estos casos? Es decir, gente que comete un delito ni siquiera va a juicio y ya está en la calle, vuelve a cometer otro delito. Bueno, porque muchas veces te cuentas, hablando de la reincidencia, uno ya sabe, yo me he encontrado clientes, o he tenido clientes asignados de oficio, incluso particulares, que casi saben más derecho que tú. Esto es así. Clientes que, por ejemplo, han estado mucho en prisión y ahora no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero cuando tú tienes varias condenas hay un problema porque se te acumula una pena con otra y hay que hacer un ejercicio de cálculo de, bueno, cometiste un delito en 2017, te impusieron esta condena, ahora es 2019, por tanto computa, o sea, es complicado, pero te encuentras con clientes que realmente parece que hayan estudiado la carrera de Derecho y tienen una experiencia práctica y teórica brutal. El problema es que en la praxis compensa cometer ciertos delitos. Esto es así. En derecho penal, a mi juicio, existen delitos tipificados de una manera exagerada. Es decir, puedes encontrarte... Ahora tengo una persona, por ejemplo, por poner un caso concreto muy simple, que falsificó un parte de baja médico por COVID. Tú cuando tenías COVID y trabajabas en una empresa, tú vas al médico, te dice esta persona tiene COVID y te dan un día de baja 2, ¿no? Y vale. Ese dinero te lo pagan porque has estado enfermo claro. o contagiado de COVID. ¿Qué pasa? Esta persona en concreto, pues ese día tenía que ocuparse, no sé si de sus hijos o así, y decidió utilizar un parte de baja que ya tenía con anterioridad y cambiarle la fecha. Es decir, como si tuviese COVID ahora, ¿no? Es decir, hostia. A ver, no extraña, a nadie le sorprende que la gente haya exagerado con el COVID, porque echa la ley, echa la trampa. Y todo el mundo se ha aprovechado de situaciones de COVID incluso para no quedar con sus amigos, ¿no? Esto es así. O para no ir a bodas o para lo que sea. Pues este hombre COVID, ¿no? Cometió un delito, porque es verdad, a la hora de falsificar un documento, porque tú cambiar la fecha a un documento es falsificar un documento. Claro. Bueno, pues te encuentras con que le están pidiendo un año y medio de prisión. Y dices, ostras, es un poco exagerado, ¿no? Porque el delito de falsificación, en según qué modalidad, tiene una pena muy elevada. El delito de hurto, el delito leve de hurto, en cambio tiene una pena de multa que no van a pagar los que cometan, porque ni tienen recursos, ni tienen cuenta bancaria, ni tienen mucho de dónde embargarles. Entonces, dicho rápido y explicado de mala manera, también te digo, muchas veces compensa cometer un hurto, por ejemplo, porque dices, total, la pena a la que me enfrento es asumible o no la voy a asumir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el delito contra salud pública está mal tipificado. No sé, al final la ley tiene que distinguir supuestos, ¿no? Y no es lo mismo... Ya hace una distinción entre drogas blandas y duras, que está bien, es decir, no es lo mismo traficar con cocaína. Ahora quiero hablar de eso también. Sí. Pero creo que la ley, por ejemplo, el artículo que regula el tráfico de drogas prevé una serie de actuaciones: promover actos de consumo, cultivar, traficar y demás. Engloba muchos actos que son muy distintos entre sí. No es lo mismo el que cultiva que, por ejemplo, el jardinero que cuida el cultivo, que el que se dedica al tráfico, que es al final el contacto directo con el cliente, el que más puede afectar a la salud pública, ¿no? Que es este bien jurídico. Claro. En cambio, decide englobar todas las conductas en un mismo artículo, en un proceder que a mí, por ejemplo, no me gusta nada, ¿no? Entonces, la ley está muy desfasada en muchos artículos en cuanto a penas y delitos, ¿no? Aquí, en cuanto a drogas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Barcelona, lo que nos encontramos es que hay muchas asociaciones canábicas. Uh-huh. Pero estas asociaciones son el último paso, ¿no? Digamos, porque antes de que el cannabis llegue ahí se han cometido diversas fases, ¿no? Sí. Cultivo, distribución, entrega, exacto, hasta llegar a los clubs. Exacto. ¿Por qué los clubs de cannabis son legales? Es una pregunta muy complicada de responder. Los actos de cultivo están prohibidos, pero sin embargo hay una figura que está permitida en la ley. Todos sabemos, o la mayoría sabe, que el autoconsumo está permitido. Tú te puedes fumar un porro en casa sin miedo a que te sancionen. Otra cosa es que lleves la marihuana a la calle. Entonces ya estás cometiendo una sanción contra de la ley de seguridad ciudadana y te van a multar. Pero tú, es que esta es la incongruencia primera. Es decir, puedes llevar una bolsita de marihuana por la calle, no puedes llevarla porque te van a multar,
pero te puedes fumar el porro en tu casa. ¿Cómo lo llevas a casa? Sí, ¿no? puedes plantar una planta en tu balcón sometida a ciertos requisitos, porque no tiene que estar visible y demás, pero en cambio no puedes llevar esa bolsita por la calle, ¿no? Hay un montón de incongruencias. Y lo que hace la Asociación Canábica de manera muy inteligente es decir, bueno, como el autoconsumo está permitido, también lo está el autoconsumo compartido, es decir, el consumo de varias personas a la vez, ¿no? Hay mucha jurisprudencia, había casos típicos en los que, por ejemplo, una persona llevaba todo el arsenal de drogas de todo un grupo de amigos para un festival. Vale. Yo me encargo de coger las pastillas, ¿no? Entonces, hay una persona que iba con, no sé, me lo invento, 10, 15 pastillas. Y en algunos casos esa persona conseguía demostrar que esas pastillas eran para un grupo de 10 amigos y que tenían entrada para un festival. Entonces, eso acababa siendo atípico, es decir, acababan siendo absuelta esa persona por demostrar que era un autoconsumo compartido. Porque tú puedes consumir, o sea, hablo de delito, Vale. Tú no puedes llevar droga por la calle, te van a multar. Yo hablo en términos de delito. No es delictivo llevar mucha droga si demuestras que es para un autoconsumo compartido. Esto es lo que hace la asociación. ¿Qué pasa? Que lo que no acabo de entender mucho es cómo se permite, porque en la práctica este autoconsumo compartido, que le hace una idea tan bonita y colectiva de vamos a fumar marihuana porque el cannabis es muy bueno y tal, acaba desfigurándose, ¿no? Acaba convirtiéndose en vamos a crear asociaciones con 500, 700 miembros, no son conocidos. ¿Alguien me va a defender? ¿Alguien va a defender que hay un espíritu asociativo en las asociaciones canábicas? Vale. Entonces se ha desfigurado mucho, ¿no? Y Cataluña principalmente, no sé si Barcelona cuenta con más de 300 asociaciones canábicas, solo Barcelona, y tantas otras clandestinas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha permitido el nacimiento y la proliferación de tantas asociaciones canábicas? Bueno, en parte porque hay una regulación urbanística. Es decir, el Ayuntamiento de Barcelona, tan liberal como es él, ahora ya no tanto, con Colau sobre todo, permitía una regulación urbanística, una regulación, digamos, local de temas de asociaciones. Por tanto, Colau, pues por los motivos económicos que fueran, o intereses políticos, permitía una regulación muy Masiva, flexible, ¿no? sí, muy expansiva de las asociaciones canábicas. Ahora el Estado ha dicho, no, perdona, tema de salud pública es competencia del gobierno, por tanto yo voy a entrar a regular gobierno el tema de la salud pública / asociaciones canábicas y os cierro el chiringuito. Vale. Y lo que pasa ahora es que además es curioso las asociaciones canábicas porque basta que una guardia urbana, una patrulla, por ejemplo, se aposte, o sea, se detenga en las inmediaciones de una asociación canábica durante 2 días, pare a 5 o 6 personas que vea entrar y salir en cuestión de 5 minutos, que es evidente que no han consumido nada en el interior, o han consumido y le han dado 2 caladas y se han llevado la bolsita afuera. Claro. Basta con que detengan a 3 o 4 personas para que esa asociación canábica se enfrente a un delito de 1 a 3 años de salud pública y un delito de asociación ilícita, es decir, 2 delitos. Y basta eso. Entonces, claro, siempre me ha sorprendido un poco de qué depende que la Guardia Urbana acuda o no a una asociación canábica o investiga una en detrimento de otra, ¿no? Porque o sea, si paran a 3 personas. Si paran a 3 personas, les cogen los datos, se le hacen preguntas, porque además la policía es muy convincente cuando quiere, ¿no? Y esas personas que son detenidas en la calle seguro que son sometidas a ciertas presiones. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has sacado eso? Blim, 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 acaban denunciando a la propia asociación. Claro. No les queda otra. Ya tienen con esas 3 personas y luego ya tienen como los fundamentos para solicitar una entrada de registro, por ejemplo. Vale. El juez la acuerda, entran y ahí o hay una cantidad súper limitada para autoconsumo o como encuentren más de lo normal ya tienes un problema. Vale. Y a ver cómo sales de ahí. Este es el tema. La policía lo tiene muy fácil para cerrar todas las asociaciones. Ahora se están cerrando aquí en Barcelona. Sí, ahora están cerrando por vía día. administrativa, porque en principio el gobierno evidentemente cambió toda la regulación, ya no se podía suministrar marihuana directamente, Vale. solo que se concebían las asociaciones canábicas dedicadas al estudio, a la promoción de la cultura del cannabis. Tú me dirás qué es eso. Y entonces lo tienen tan fácil como tocar la puerta, ¿tienes marihuana? Te cierro el chiringuito. Y es lo que está pasando. Sí, O sea, si quieren, lo tienen en su mano. Pero es curioso, porque claro, se está produciendo un avance en temas de CBD, por ejemplo, cannabis medicinal. Existen comisiones regulatorias que están investigando la viabilidad de que en las farmacias, por ejemplo, suministren marihuana, pero en cambio está habiendo un retraso, ¿no? Una especie de desaceleración con el tema de las asociaciones canábicas, ¿no? No está yendo nada de la mano. O sea, el concepto regulatorio está totalmente disperso. O sea, es una cosa en este sentido no está cuadrando mucho, ¿no? Una cosa con la otra. Digamos. Nada, no está cuadrando nada. Y es verdad que, por ejemplo, existe un concepto en derecho penal que es la política criminal, que significa que el gobierno que esté en cada momento va a ejercer o va a implementar ciertas medidas de carácter político, pero con una incidencia directa en el derecho penal, ¿no? Es decir, dependiendo de si está el PSOE o el PP,
se van a intensificar más los delitos de odio, porque al PSOE, socialista y tal, le interesa perseguir los delitos de odio, ¿no? Ahora que el tema de la homofobia está tan a flor de piel, Claro. que existen tantos ataques a la comunidad LGTBI y tal, pues el PSOE también, por llevarse la medallita, porque es así, pues va a decir, vamos a intensificar los delitos de odio, vamos a perseguir a aquellas personas que insulten a vía Twitter. Vale. En cambio, el PP nunca sería tan radical en su implementación. Con el tema de la droga también. Depende un poco de... Entonces es un problema que el gobierno pueda regular este tipo de cosas, Claro. porque entonces va a depender cada 4 años de quién gobierne. Esto que dices de política penal me está recordando mucho cuando hubo el caso de la manada. Sí. Que ahí sí que se notó mucho el gobierno que estaba en el poder, que implementó una ley que es bastante controversial, que es la ley del sí es sí. Sí. Solo sí es sí es sí. La ley No del sé, sí me es hago sí. un poco- La ley del sí es sí se puede resumir muy fácil, ¿no? Bueno, muy fácil. Es muy complicada de entender, pero digamos que si hubiese que explicárselo a cualquier persona sería... Antes existía la ley del no es no. ¿Qué significa? La persona supuesta víctima de agresión sexual, vamos a poner que es una mujer, porque es en la mayor parte de los casos, tiene que demostrar que no ha prestado consentimiento. Es decir, en el acto sexual, tú, mujer, víctima, tienes que haber expresado, ¿no?, de forma clara y contundente que no permitías ese acceso, ¿no? Ese acceso carnal, digamos, como sea. Por tanto, la carga de la prueba recaía en la mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos delitos se cometen en la intimidad. Se cometen en una habitación, en un cuarto, en un local. Rara vez se cometen en la calle, en la vía pública. Y aunque sea así, o hay testigos, son delitos que se basan en la contradicción entre una persona, la versión de una persona y la otra. Ahora sí es sí. ¿Qué significa? Ya no es la mujer diciendo yo no he prestado consentimiento. Ahora es el hombre el que tiene que demostrar que esa persona sí que ha prestado consentimiento. No sé si se entiende la diferencia. O sea, la carga probatoria, digamos. Se invierte. Se invierte totalmente. Vale. Es decir, si ahora alguien me denuncia a mí por un presunto delito de agresión sexual, yo tendré que demostrar que cuando estábamos manteniendo relaciones sexuales en un contexto de absoluta intimidad, porque la intimidad vale para los dos y perjudica a los dos, esa mujer me prestó consentimiento. Entonces, claro, lleva a situaciones... Tampoco quiero caer no sé, en las situaciones absurdas, ¿no? Pero claro, ¿cómo demuestras que alguien te ha prestado su consentimiento? Porque muchas veces no hay signos de violencia, es verdad. Si una persona presenta signos de violencia, desgarros vaginales, es evidente que esa persona no ha prestado su consentimiento. Si la persona no presenta ningún tipo de lesión, a ver cómo demuestras que sí que te ha dado el consentimiento, ¿no? Y aquí hay otro problema añadido, porque el tema de la agresión sexual y de delitos contra la libertad sexual que se conocen da pie para un podcast entero, porque es muy interesante también. Porque, ¿qué pasa? Esta ley o esta reforma ha introducido conceptos muy interesantes, como por ejemplo el tema de ahora se tipifica como delito el hecho de seguir y acosar, ¿no?, por la calle a una mujer, que a mí me parece muy interesante, porque las mujeres tradicionalmente, si tú le preguntas a tu hermana o a tu madre o a cualquier mujer, te dirá que ha pasado miedo por la calle muchas veces, ¿no? A mí se me apaga el móvil y no me pasa nada. Así, nada. Si los hombres pueden volver totalmente doblados por la calle, que no tienen ese miedo en el cuerpo. Y las mujeres, mi hermana, que vive en Barcelona, muchas veces me tiene que llamar a las 3 de la mañana porque tiene miedo y necesita estar al teléfono de alguien, ¿no? Y esas situaciones parecen una tontería, pero no lo son. Nadie tiene por qué sufrir ese tipo de miedo por la calle, ¿no? Y es verdad que introduce esa regulación. ¿Que vaya a servir o no? Pues no lo sé. A ver cómo denuncias a una persona que te ha acosado por la calle y te ha dicho, oye, guapa, ven aquí. Ojalá se proliferen las denuncias. Pero ¿cuál es el problema de esta ley? Antes existía el concepto de abuso sexual, ¿no? Sí. Tú le das una palmada en el culo a una chica, te la has condenado por un delito de abuso sexual. Ya no existe el abuso sexual, ahora todo es agresión sexual. Vale. Las penas se incrementan y ya directamente, si tú das una palmada a una chica en el culo, cosa que no estoy justificando, pero también el hecho de ejercer como penalista te da pie a relativizar un poco las cosas, ¿no? La gente... Luego hablaremos del tema mediático, ¿no? Porque la gente enseguida te condena por todo, ¿no? Pero si tú das una palma en el culo a una chica, ya eres un agresor sexual. Y muchas veces se dice, las agresiones sexuales han aumentado. Sí, no. Como antes había abuso sexual y ahora no, es todo lo que era abuso sexual ahora es agresión sexual. Por tanto, ¿han aumentado? Sí. Pero le has cambiado la nomenclatura también, ¿no? Y ahora tengo un chico, por ejemplo, que en pleno día, acompañando a una chica por la calle, se conocían del barrio y hablando, pues no sé si llegaron a intercambiar el perfil de Instagram o no, pero tuve una conversación normal durante 5 minutos y al final el chico, cuando ella ya se acercaba al portal, sí que es verdad que alargó la mano y le tocó el culo. No le tocó el culo, no le agarró, no fue algo muy intenso, pero le dio una pequeña palmada en el culo que incluso él mismo ha reconocido. Bueno, pues claro, se está enfrentando casi a una pena de prisión de 2 años, a una RC, una responsabilidad civil, es decir, la indemnización a la víctima de 5 o 6 mil euros.
Entonces, claro, yo no digo que ahora cualquier persona, ¿no? Yo nunca he estado en un podcast, pero da miedo dar tu opinión porque todo se banaliza, todo se exagera y Claro. me da la sensación de que la opinión pública no valora las cosas desde un punto de vista legal, ¿no? Pero nadie está diciendo que esté bien tocar un culo, nadie está diciendo que esté mal tipificar estas conductas porque se han de tipificar, Mm. pero vamos a solicitar 2 años de prisión, la inhabilitación, por ejemplo, para trabajar con menores, la superación de un curso de educación sexual y 6.000 euros a una persona por tocar un culo. Y esa es la pregunta que planteo. ¿Qué edad tiene el chico más o menos? El chico tendrá de unos 19, y 19 años. ambos tenían como 19, 20 años, creo. Claro. Le arruinas un año de su vida, básicamente, aunque no vaya. Bueno, le a arruinas juicio, muchas ¿no? cosas. Bueno, evidentemente la existencia de antecedentes penales van a estar ahí. Va a pasar a formar parte de una lista, digamos, de agresores sexuales. Ya te digo, la inhabilitación para trabajar como un menor, porque no quiero entrar en detalles de este caso, pero si tú no trabajas con menores, puedes pensar, bueno, me da igual. Si tú eres profesor, si tú tal, Claro. esto te va a condenar, te va a privar de trabajo. Y sobre todo la pena de banquillo, que muchas veces no se valora, pero el hecho de este chico de llevar casi 3 años en un procedimiento penal posiblemente le haya generado un trauma irreversible. Que ahora mucha gente te podrá decir, bueno, pero se lo merece. Que sí, si nadie dice nada, nadie dice lo contrario. Pero muchas veces lo que se conoce como la pena de banquillo, es decir, Sí. la condena de sufrir un procedimiento que por desgracia en este país todo se alarga además, eso ya en sí mismo es una pena también, ¿no? Entonces yo la única Claro. pregunta que lanzaría es, ¿realmente es proporcional la pena al delito cometido? Solo eso. Entonces creo que hay un absoluto desfase en el tema de la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Absoluta. Claro. Creo que hay un auténtico problema en este país con los delitos de agresión sexual. Creo que hay agresiones sexuales, no sé si a diario, pero hay demasiadas agresiones sexuales. Pero no puedes pretender englobar en un mismo concepto un montón de conductas. No puedes pretender contentar a la opinión pública tipificando conductas de una manera muy grave. Claro. Y bueno, eso es lo que hay. Es un tema muy serio, sí. Mm. Y como tú decías, cuando la gente que lo comete es conocida, esto se amplifica muchísimo más. Mm. Hubo un caso hace relativamente poco que se ha notado mucho y es el de Dani Alves, Mm. jugador del Barça. Sí. En este caso, el jugador sí que es verdad que se conoce que lo hizo, Ujú. es culpable de lo que pasó, pero curiosamente no ha entrado en prisión. Mm. ¿Cómo es posible esto? Bueno, yo en primer lugar diría que hay una desinformación brutal, ¿no? Parece que hoy en día cueste dar una opinión sincera porque te enfrentas a críticas muy frustrantes porque parten de una desinformación absoluta. Y me explico. Mucha gente se ha lanzado a la calle o ha criticado la sentencia de Dani Alves, ¿no? Igual que se criticó en su día la sentencia del Procés, que aquí generó auténticos, bueno, un caos absoluto, o en su día, por ejemplo, la clásica ya sentencia de la manada. Mi pregunta es, todo aquel que se lanza a la calle, que incendia Twitter con comentarios explosivos, que se le llena la boca de espuma criticando todas estas sentencias, ¿se ha leído la sentencia? Así claro. No, es que lo hizo porque hay una cámara de Sutton, de la discoteca, que graba como él la agarra y la mete. ¿Te has leído la sentencia? ¿Alguien dice eso? No, lo pregunto, porque yo me he leído la sentencia, igual que me leí la sentencia de la manada, ¿no? Y claro, puedes no estar de acuerdo con la sentencia, pero por lo menos Léetela. tienes una opinión informada, ¿no? Es que parece que en este país todos opinamos de derecho, de política, de historia y de medicina, sin ser ni abogados, ni políticos, ni historiadores, ni médicos, ¿no? Y eso para mí es un problema, porque cuesta mantener un debate con alguien que sabes que no se ha leído. Y con la manada, claro, es que no quiero tampoco pecar de... Claro, yo no sé qué tipo de difusión tiene el podcast, ¿no? Pero hoy en día ya te digo, da miedo porque yo intentas dar una opinión, ¿no? Y yo recuerdo la manada nada más condenarse a los acusados, bueno, luego condenados, se les condenó, pero digamos Sí. que no con todas las agravantes previstas, ¿no? Si se solicitaba por la acusación particular, no sé, me lo invento, 16 años y al final acabó en 11, pues la gente consideraba que era o 16 años o amputación del miembro viril o cadena perpetua, ¿no? Bueno, sí, pero la gente estaría contenta con esas cosas. Sí. Pero de repente te ves un montón de manifestaciones a los 5 minutos de publicarse en el BOE la sentencia y digo, esta gente no se ha leído la sentencia. Por eso es una sentencia de 80 páginas que incluso a mí me llevaría una semana a leer. Claro. Y aún así las manifestaciones están en la calle, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, Dani Alves ha sido condenado a prisión. Lo que pasa es que Dani Alves, hay un tema de cómputos, si a ti te condenan creo que son 4 años y medio y has cumplido gran parte ya de prisión provisional por un tema de límites, que la ley Claro. lo prevé así. Tú no puedes seguir cumpliendo la condena. No significa que no vaya a cumplirla, puede que acabe cumpliendo gran parte. Pero si tú tienes un límite
me lo invento ahora, ¿vale? Porque no tengo la ley en la mano, pero si tú, para penas de 3 años, el límite de la pena de prisión provisional es de 1 año, Claro. para las penas de 6 años, el límite es de 2 años de prisión provisional. Si de repente tienes una de 4 años y medio, pues evidentemente quizás sobrepasado el límite del tiempo que podías llevar. Por tanto, automáticamente vas a quedar en libertad. Vale. Y entonces, ¿qué vas a echarle la culpa? ¿A la abogada defensora, al Dani Alves o al juez? Porque realmente quien le está poniendo en libertad es la ley. Sí, sí. La ley que todos en su momento nos hemos votado y tal más. Entonces se podrá discutir, que este es otro debate, que la ley está mal hecha, pero bueno, no ataques a los jueces, no ataques al sistema judicial, porque al final se ven obligados a aplicar la ley, ¿no? También causó mucho revuelo aquella doctrina Parado que puso en libertad a muchos agresores sexuales y personas condenadas, por ejemplo, por terrorismo y actos, bueno, súper desagradables. Eso fue una auténtica barbarie, pero los jueces se vieron obligados a poner en libertad a esas personas, porque la ley lo decía así. Entonces, claro, por un lado nos encontramos a las personas diciendo que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona, pero luego, no, es que el peso de esta ley no me gusta. Mejor el peso del ojo por ojo, mejor el peso de la opinión pública. No. O estás a favor o estás en contra de la ley, pero opiniones sesgadas, no. Claro. Y yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo, que ya te digo, es que hay que entender lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que esté de acuerdo con la sentencia de Dani Alves, estoy diciendo que primero habría que leérsela, entender por qué está en libertad. Porque claro, muchas veces se dice, está en libertad porque tiene dinero, porque ha pagado. Sí. Bueno, sí, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las medidas cautelares estas de fianza, tú muchas veces cuando estás en prisión como abogado pides, oye, que se deje en libertad Vale. poniendo una fianza de dinero. Dependiendo de sus Claro, ingresos si esta, económicos. claro, si esta persona se fuga, pues la fianza la pierde, ¿no? Claro, a mí, si me condenan o estoy siendo investigado por agresión sexual en un futuro, no me van a imponer como Alves, creo que es 1 millón o 1,5 millones de fianza, porque mis ingresos como autónomo pues serán X y por tanto, más o menos basado en la experiencia y casos parecidos a los míos, Claro. pondrán una fianza de 30.000 euros. A Daniel Alves le han puesto 1,5 millones de euros. Entonces, ¿realmente está saliendo en prisión por ser rico? Porque yo también podría argumentar que realmente puedo reunir 30.000 euros con ayuda de familiares y amigos y nadie estaría diciendo es que está en libertad porque es rico. Claro. Claro, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Sí que es verdad que Daniel tiene muchísimo dinero, ¿no? No es comparable a ningún otro ciudadano normal. Claro. Y aquí entra otra pregunta. Porque Dani Alves cuenta con los mejores abogados, Sí. cuenta con los mejores medios, con los mejores recursos. Mm. ¿Esto influencia que la justicia no es igual para todos, digamos? O sea, no es lo mismo alguien que puede permitirse un abogado que acaba de salir de la carrera, digamos, recién colegiado, que va por competitividad, ¿no? Ofrecer un mejor precio a su cliente, que un abogado ya con reputación, con un historial de éxito, casos ganados. Bueno, aquí el tema de Daniel Alves va para, o sea, da para dos cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, yo tenía un jefe que decía que le daban más miedo los abogados recién colegiados que no un abogado con 20, 25 años de experiencia, ¿no? Y eso es verdad. Yo recuerdo con 25 años, incluso a día de hoy, que tampoco tengo tantos años de experiencia, trabajas mucho más los casos porque te generan más estrés que una persona que vive más tranquila porque tiene más experiencia. Y al final los casos son horas, ¿eh? Porque buscas más jurisprudencia, porque te lees la declaración 5 veces hasta sacar la contradicción. Y yo realmente cuando me enfrento a una persona de 30 años frente a una persona de 55, por decirte algo, digo, ostras, tengo un poquito de miedo. Porque esa persona tiene pinta de haber sido trabajado porque está más nerviosa. Entonces esto es el primer apunte, ¿no? Pero lo de Daniel Alves da para dos cosas. Yo por un lado diría que sí, que el dinero compra una mejor justicia. Y me explico. Los jueces van a seguir siendo imparciales. La gente se cree que los jueces son sobornables y demás. Es muy complicado. No vas a sobornar a un juez. En ese sentido, no puedes comprar jueces, ¿vale? Ni fiscales, ni nada de esto. Pero es verdad que muchas veces un procedimiento penal tú puedes pedir de manera gratuita ciertas pruebas. Por ejemplo, que a mi cliente le vea al médico forense para ver si es una persona que está cuerda o no. O que que le haga un informe psiquiátrico del juzgado para ver si cometió el hecho consciente y voluntariamente o no. Claro. Pero ¿qué pasa? El juzgado muchas veces te va a hacer un informe un poco de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Una cosa de bueno, sí, se te concede la prueba porque no se te puede negar, pero luego el informe que te hacen no está muy trabajado, ¿vale? Claro, tú como abogado particular, si tu cliente tiene recursos, le puedes decir, oye, vamos a acudir a este psiquiatra especialista en delincuencia y en psicología criminal para que emita un dictamen súper trabajado, que analice desde tu infancia hasta el día de hoy todos los traumas que ha vivido y evidentemente va a tener mucho más impacto, ¿no? Por ejemplo, un caso muy, muy interesante que tuve yo, a una persona la acusaban de un robo con violencia muy... Bueno, un robo con violencia muy violento, valga la redundancia, una persona que había entrado a una joyería y a punta de pistola había
había atracado, se había llevado parte de las joyas y había dejado en el camino pues un montón de gente lesionada, gente con heridas muy, muy feas, ¿no? Un tema muy desagradable. Entraron con casco de moto, ¿no? Era muy difícil de conocer a la persona que estaba detrás del casco, ¿no? Porque al final tú ves los ojos. Pero en cambio, pues se le acusaba a mi cliente. A día de hoy no sabré si lo hizo o no. Porque este es otro tema del que luego podríamos hablar. ¿Qué pasa? El cliente tenía recursos y encargamos una pericial morfosintáctica, es decir, una pericial que analizaba los rasgos de la cara, pómulos, nariz, ojos, establecía una correlación con la foto de mi cliente y establecía, evidentemente, que no era él, ¿no? Porque Claro. si lo pagas, pues también el resultado en parte lo favoreces. Claro, esta pericial morfosintáctica, si yo la pido al juzgado, me van a negar. Primero porque no hay muchos expertos morfosintácticos, o no sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que sí, morfofaciales o como se diga. Y segundo, pues porque no te la conceden. Entonces, claro, esta persona tiene, pues no sé, me lo invento, esos 6.000 euros para tal, y esa pericial determinó la absolución de la persona. Una persona sin recursos, esa pericial no se la puede permitir. Por tanto, en según qué casos, el dinero sí que compra una. Sí, claro, sí, se puede decir que compra la justicia. Es un poco un término exagerado, pero es así. O sea, no compra la justicia en sí, pero sí los recursos. Pero ayuda mucho. Se me ocurren muchos casos en los que el dinero no va a hacer nada, ¿eh? Si a ti te acusan determinados. Pero, por ejemplo, en el tema de las drogas ayuda mucho. ¿Por qué? Porque. Bueno, perdón, un tema muy interesante también. Ostras, que el del dinero da mucho juego. Aquí sí que podríamos discutir. Dani Alves ha visto muy rebajada su pena. ¿Por qué? Porque en un momento dado, antes de juicio, consignó la responsabilidad civil, la indemnización. ¿Eso qué significa? Pues significa que a ti cuando te acusan de un delito te dicen, te acuso de agresión sexual a 12 años de prisión, más una multa, que la multa es lo que le pagas al Estado por cometer un delito, más la RC, la responsabilidad civil, que se dice. Eso es lo que pagas por causar daño a alguien. A una persona. Exacto, me explico. Si tú ahora te pillan traficando con drogas, tú vas a pagar una multa o prisión, o las dos. Pero RC no, ¿por qué? Porque no has perjudicado a ningún peatón, no le has pegado a nadie, no has causado lesiones, no has destrozado ningún coche, etcétera. Solo al Estado, ¿no? Digamos. Claro, solo al Estado. Muchos delitos solo perjudicas al Estado. Entonces, como contraprestación, te impone una multa por haber perjudicado los intereses del Estado, que son los intereses de todos los ciudadanos, etc. Cuando tienes víctimas, tienes que pagar una RC. Dani Alves tiene que pagar una indemnización de, es que no sé cuánto fue, creo que 100.000 euros, me lo invento. Dani Alves, antes de juicio, dice, yo pongo los 100.000 euros, si me condenan, ya los he puesto. Y con esa consignación previa, te ganas un atenuante que es reparación del daño. Es decir, si ya te acusan por 12 años, sabes que vas a poder rebajar en mucho tu acusación o la condena que te pongan, ya va a tener que rebajar lo que preveían porque has consignado ese dinero. Claro. Si tú no tienes ni un euro en tu cuenta bancaria, por mucho que quieras consignar ese dinero, que yo le digo a los clientes, consigna el dinero por si acaso. No significa que hayas perdido, no significa que te vayan a condenar. Significa que te estás garantizando, caso de condena, una rebaja de la pena. ¿Qué pasa? Muchos me dicen, oye, Pablo, yo no puedo reunir 3.000 euros. Y yo, ya. Y ahí sí que ves una vez de nuevo que el dinero favorece mucho. Y aquí es un caso muy claro, porque baja mucho la pena con la consignación, ¿eh? No es un atenuante sin más de tal. Dani Alves, pues en vez de haber sido condenado a 7 años, que seguiría en prisión por esos 7 años, por el tema de los límites, ves, estoy inventando, no me sé de memoria las penas, ¿no? Ve muy reducida su sentencia, 4 años y medio, creo, precisamente por la consignación anticipada de toda la cantidad, que luego se dijo que si Messi o Neymar habían puesto el dinero o algo así, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que se ha visto favorecido por tener dinero. Pues sí que respondiendo a... Esto es una estrategia bastante útil, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, muy útil. O sea, una pregunta que aparte de aquí es, cuando alguien acude a ti, como experto en derecho penal, ¿qué es lo primero que le recomiendas hacer, digamos? Ya sé que la casuística es muy amplia, pero digamos, una primera recomendación que le harías a todos tus clientes. A ver, lo primero, y va a sonar demagógico, pero es verdad, es dime la verdad. Uno ya va desarrollando ciertas habilidades sociales, profesionales, psicológicas con el cliente. Muchos ves que te van a mentir porque es curioso cómo se da en penal siempre una versión contradictoria. Fulanito dice A y menganito, tu cliente, dice B. Dices, alguien está aquí mintiendo descaradamente, ¿no? Porque uno dice que cogió un machete y se lo clavó en el cuello, y el otro dice no, que se cayó, se tropezó con el sofá y se cayó y se clavó un cuchillo de cocina. Y dices, madre mía, aquí alguien está mintiendo. Pero muchos, yo creo que llegan al punto de creerse su propia mentira y te lo cuentan realmente con un énfasis, con un ímpetu y con una confianza que incluso acabas creyéndote, ¿no? Y cuando digo que me cuenten todo, no es porque yo quiera saber si lo han hecho o no, porque luego entraremos en ese debate, pero me resulta un poco indiferente que lo hayan hecho o no. Entonces no lo pregunto quiero saber por morbo si lo han hecho o no. Por estrategia. Claro, necesito saber todo lo que has hecho, porque si a mí tú me dices que
me omites que al acabar el hecho te fuiste a comprar un bote de lejía para lavarte las manos, no me lo dices, y de repente aparece una cámara, un testigo que dice que compraste, me estás perjudicando un montón. Porque yo he dado una versión y cambiar esa versión queda muy mal. Es una contradicción. Por tanto, no quiero que me cuentes todo porque me apetece irme a la cama con una historieta nueva y contarle a mis amigos la anécdota del último cliente que he tenido. Quiero defenderte bien. Por tanto, un poco la primera idea es déjame ayudarte, pero para eso cuéntamelo todo, ¿no? Y luego otra cosa que les diría es, te sorprendería la de gente que se autoincrimina de una manera absurda, ¿no? Es decir, dos personas han tenido un problema, ya están denunciados, se ha iniciado el procedimiento penal y siguen a la gresca, ¿no? Le envían un mensaje a mi expareja diciéndole, con perdón, no eres una cabrona, no sé qué, que sepas que lo que te hice te lo mereces y mucho más. No sé qué dices. ¿En serio quieres que te defienda con esta autoconfesión? Es decir, entonces le recomendaría, por favor, cese de las comunicaciones. Por favor, no más reincidencia. Por favor, no alteres los medios de prueba. Por favor, tranquilo. Hay más casos de los que nos pensábamos, ¿no? De estos de parejas. Sí, muchísimos. También da pie a otra conversación porque es muy curioso el tema de las órdenes de alejamiento entre parejas, porque claro, muchas veces las propias parejas incumplen esa orden de alejamiento. Que aquí el derecho está muy bien porque yo te denuncio a ti, que eres mi novio, ¿no? Por maltrato psicológico o físico y el juez acuerda una orden de alejamiento, ¿no? Y de prohibición de comunicación. Tú no te puedes acercar a mí, tú no me puedes escribir. ¿Qué pasa? Luego es la otra parte de la pareja, mujer o hombre. La que denuncia, ¿no? No, la que escribe a esa persona. ¿Sí? Oye, Cari, ¿cómo estás? Y es en plan, has perdido una orden de alejamiento. Y aquí el Cari, el super Cari, va a tu casa y dormís juntos. Y claro, ese Cari está incumpliendo una orden de alejamiento que es un delito autónomo, es un delito de quebrantamiento de medida cautelar, es un delito grave. Pero lo está provocando la otra persona que está consintiendo. Y mucha gente piensa, bueno, como lo ha consentido la víctima, no hay delito. No. Hay delito. Hay un delito porque estás perjudicando, que se dice, a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la administración de justicia está perdiendo tiempo, esfuerzo, recursos y dinero en protegerte a ti, víctima. Por tanto, si tú me estás perjudicando a mí porque estáis haciendo lo que os da la gana, te voy a condenar por un delito también a ti. Porque estás perjudicando al bien jurídico, es el buen funcionamiento de la administración de justicia. Esto está muy bien. Te está diciendo la justicia, no es un problema vuestro, es que me estáis metiendo a mí y os estoy ayudando con, pues eso, con ayuda policial, con no sé qué, y como hacéis lo que os da la gana, os voy a meter un puro a los dos. Y eso está muy bien. Bueno, eso sí que es verdad que tiene sentido, ¿no? Sí, los temas entre pareja, y aquí también estaría bien que viniera un abogado de familia porque está muy implicado en divorcios y tal. Vendrá próximamente. Sí. Es mucho más amable para un penalista enfrentarse al Estado y ya está, que no enfrentarse a otra parte, ¿no? Porque, claro, ahí ya es todo muy, bueno, estrambótico, se juntan ahí unos sentimientos y bueno, todo se desarrolla de otra manera, ¿no? Es más complicado. Lo que decías, al final un abogado penal a veces también hace de psicólogo, ¿no? Sí, totalmente. Porque es una profesión que no es fácil ser abogado penal, digamos, porque tratas a veces, te voy a hacer la famosa pregunta que no se puede escapar, y es ¿cómo puedes defender a alguien que sabes que ha hecho algo malo o sabes que es culpable? Pues sí que es verdad que a uno le preguntan mucho esto, pero sí que es verdad que desde que empecé, que yo mismo me planteé que tendría este tipo de dilemas muy a menudo, la verdad es que no los tengo, porque es complicado, ¿no? Porque por un lado tú crees en el procedimiento y crees que una persona, por mucho que haya hecho algo mal, no se merece el que le impongan 25 años de prisión cuando, por ejemplo, la ley prevé una imposición de 12 años, ¿no? Entonces está muy bien, porque es curioso porque a medida que te vas desarrollando y vas ejerciendo como penalista, vas perdiendo un poco la fe en el proceso. ¿Qué significa? Pierdes un poco la fe en la policía, pierdes un poco la fe en fiscales, en jueces. Eso no quita que luego haya fiscales, jueces y policías que son auténticos cracks y muy profesionales, ¿no? Pero por el camino te vas llevando pequeños bofetones, vas perdiendo un poco la moral y vas generando una desconfianza bastante grande en tu interior hacia los operadores jurídicos, ¿no? Fiscal, policía, jueces, peritos, testigos y en general hacia la propia naturaleza humana, ¿no? Entonces eso hace que también, estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Pero tú peques de egoísta. ¿Por qué mi cliente va a quedar, no? Porque yo siempre digo lo mismo, ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. ¿Por qué mi cliente va a quedar aquí como la oveja negra, como el auténtico delincuente, malhechor, el diablo en persona, ¿no? Cuando en realidad muchas veces he tenido que enfrentarme a falsas acusaciones, a profesionales que no hacen bien su trabajo, a auténticas injusticias, ¿no? Por tanto, ¿quieres hacer todo lo posible
para que una persona que no se merece más de lo que se merece tenga un juicio justo. Ya sé que suena un poco abstracto, pero es un poco así. O sea, Porque evidentemente tú sabes que nunca te vas a ver en esa tesitura. Todos pensamos que nunca nos van a acusar como agresión, como por un delito de agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Pero puede darse la situación en que a una persona le acusen falsamente. Y ese día, seguro que tú quieres que te traten justamente. Que el juez no te mire cuando hablas, no te va a gustar, que la policía te trate como auténtica escoria. Entonces, lo único que pretendes es que haya cierta justicia en el proceso, ¿vale? Vale. Y esto es así porque, claro, ¿quién fija el límite? Claro, normalmente hay cierta simpatía o más benevolencia hacia aquellas personas, por ejemplo, lo que se dice tradicionalmente, ¿no? Los delincuentes de guante blanco. Se entiende que la gente que estafa, delitos económicos, ¿no? Sí. Que estafa, roba, comete apropiación indebida, alzamiento de bienes, incluso empresarios, ¿no? No son tan malos como un violador o una agresión sexual porque son delitos más, bueno, eso, de guante blanco, ¿no? Más light. Claro. Pero realmente esas personas a su paso están dejando a auténticas familias destrozadas, están generando pufos enormes, ¿no? Están dejando en un desequilibrio económico, en una situación de absoluta precariedad a muchísimas personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde fijamos el límite? No, yo es que no defiendo ni a asesinos, ni a homicidas, ni a agresores sexuales. Bueno, añade también a gente que conduzca borracha en el vehículo porque tengo una prima que murió víctima. Me lo invento, ¿eh? Sí, pero tengo una prima que murió víctima de un conductor que iba borracho. Entonces, eso tampoco. Entonces, ¿dónde vamos a fijar el límite? Pues más que fijar límites subjetivos, establezcamos un límite objetivo que es, oye, voy a defenderle en los límites legales del procedimiento penal y dentro de lo que haya podido hacer. También te digo, esta teoría tiene fisuras. Tiene fisuras. ¿Por qué? Porque igual que uno va desarrollando la picardía y uno sabe que muchas veces una persona hace algo, pero por ejemplo, esto me pasa a mí ahora con un caso bastante delicado que tengo de un presunto agresor sexual. O sea, me da un poco de miedo hablar de temas, ¿no? Nunca voy a dar el nombre. No digas nada. nombres ni nada. No, evidentemente por protección de datos nunca lo haría, ni ningún tipo de detalle concreto ni nada, ¿no? Pero una persona que ahora mismo está siendo acusada, estaba inicialmente siendo acusado por agresión sexual y en la entrada de registro que se efectuó en su domicilio se constató, o existen indicios bastante claros, de que eso era una auténtica cueva, una sala que era su casa, no más grande que el tamaño de esta sala, totalmente llena de cámaras. Es que me recuerda es que en muchos sentidos me recuerda a esta sala porque hacía un frío de la leche, tenía 2 aires acondicionados, había muchos micrófonos y también muchas cámaras, ¿no? Y la sensación es distinta, ¿eh? Ahí de verdad. Mira que he llevado casos más graves por agresiones sexuales a menores, por ejemplo, que son temas muy delicados, pero esa persona, ese contexto me generaba una frialdad del cuerpo. Y claro, de repente lo que era un caso inicial de abuso sexual a una menor, una chica que entra en una casa, el otro le hace un masaje consentido, pero luego las cosas empiezan, ¿no? De repente encuentran un arsenal de dispositivos en cajas fuertes y demás que ahora están analizando, ¿no? Y claro, ahora todo el mundo se me echaría encima porque ¿yo qué estoy haciendo? Yo considero que pese a la suficiencia de indicios, que aquí esto no lo entenderá nadie, la entrada y registro es nula. Para mí, ¿eh? Explícate, por favor. La entrada y registro es una violación del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Es Estás decir, en tu casa. yo no puedo entrar en tu casa, Lauren, porque hay indicios de que has robado 2 o 3 móviles. Igual sí que puedo, pero tiene que haber un juez que haga muy bien el auto explicando tal. Hay ciertos motivos, delitos, indicios y situaciones por las que una entrada y registro se puede acordar. Sí. Una plantación de marihuana, seguro que te la van a acordar, ¿no? Otros no. Entonces a mí, y esto no lo entenderá mucha gente, como tantos otros casos judiciales, ¿no? Acordar una entrada y registro porque una persona la han denunciado sin que haya pruebas físicas ni partes médicos por un masaje, que yo tengo mi opinión sobre todo, ¿eh? Sí. Acordar una entrada y registro en su casa cuando no hay... ¿Qué vas a encontrar en su casa? ¿Los guantes con los que ha hecho el masaje? No se denuncia que hubiese guantes. No. Es decir, tiene que cumplir una funcionalidad la entrada y registro. Entonces, ¿qué vas a incautar? ¿La camilla en la que se hizo el masaje? ¿Para qué? ¿Para qué? Si él mismo te puede reconocer que hizo el masaje. Entonces, ¿qué pretendes con esa? No puede ser gratuita la entrada y registro. Entonces, ¿qué pasaría si la entrada y registro me da la nulidad? Es muy complicado conseguirla, ¿eh? Sí. Pues significa que todos los indicios que hayan conseguido no sirven de nada. Esto es como el VAR, ¿no? Todo, si marcas un gol, da igual. Porque... Claro, pero es una situación que sí que te genera un problema ético y moral porque dices, es que claro, por un defecto de forma legal, que tú como abogado te toca defenderlo, puede haber un montón de casos que no se llegan a descubrir. O sea, me estás diciendo que yo puedo entrar a un domicilio y encontrar una prueba
que luego se declare que la entrada al domicilio ha sido nula. Exacto. Y esa prueba no me sirve Exacto. absolutamente nada en el juicio. Exacto. Ha habido casos de plantaciones de marihuanas con 80 kilos de marihuana, 300 plantas de marihuana, como la entrada del registro no estaba bien fundamentada, porque dicen, hay un ligero olor a marihuana, hay como mucho calor térmico que se desprende del interior, hay una Sí. serie de ventiladores en funcionamiento, ¿no? Esos son indicios. Yo he trabajado mucho en los temas de cannabis. Hay una serie de indicios que siempre se dan, ¿no? Existencia de defraudación del fluido eléctrico. Tú no puedes tener una plantación de marihuana porque le estarías pagando a Endesa una media de, no sé, 20, 30 mil euros al mes. La cantidad de energía que consumes ahí es una barbaridad. ¿Qué haces? Claro. Te pinchas al fluido eléctrico. Eso es un indicio que, para mí, eso sí que son indicios que pueden permitir una entrada de registro. Si tú Sí. simplemente dices, huele a marihuana, pide un auto, se acuerda del auto y entran, yo voy a intentar declarar la nulidad de ese auto porque estaba fundamentado en un ligero olor a marihuana o en quejas vecinales. Si yo consigo, por mucho que hubiese 80 kilazos de marihuana, esos 80 kilazos de marihuana se van a pudrir en dependencias policiales porque el procedimiento no va a continuar. Esta táctica la has utilizado. Sí, sí, de todo, de todo. Muy complicado la nulidad, pero o sea, yo te hablaba de este problema ético de enfrentarte a situaciones en las que sabes que ejerciendo tu profesión de manera correcta y con los límites de la ley, para mí la entrada es, la gente no lo entenderá, pero bueno, la entrada y registro fue nula y si ganara, que no lo sé, es muy complicado, supongo que no, pero bueno, podría traducirse en que los indicios que se han obtenido no sean válidos, las pruebas no se puedan incorporar a ningún procedimiento, no sirvan de base para condenar a nadie. Todo eso por un defecto formal, digamos, O sea por no que- hacerse bien las cosas, digamos, desde un principio. O sea, que si tú un día dices, voy a hacer mi trabajo impoluble, o sea, implacable, puedes defender prácticamente cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero por eso es importante, por eso en las pelis americanas sale mucho la típica entrevista, ¿no? En una película, ¿no? Cuando tienen una peli americana a un sospechoso, antes de que llegue el abogado, siempre lo interrogan, ¿no? Un Sí. poco, siempre le intentan sacar, bueno, tal, el poli bueno, poli malo, que eso existe en la realidad, ¿eh? Hasta que llega el abogado media hora después o una hora después, le han hecho 1000 preguntas, le han intentado coaccionar, exprimir, no presionar. Eso no puede ser válido. Porque la gente se piensa que, bueno, es que es culpable, tendrá que decir la verdad. Bueno, y si no lo es. Es que claro, y aunque lo sea, ¿es un proceder adecuado? Claro. Volvemos un poco a los tiempos de, no sé, de la tortura y la presión, porque claro, es que no puede ser válido. Entonces, claro, eso es extrapolable a todas las situaciones. No vale decir, es que este tío tiene cara de malo, por tanto la entrada de registro es válida. Es que esto no va así. Y es complicado, pero también no seas abogado si no estás dispuesto a defender la legalidad de un procedimiento, porque es eso. Yo lo que nunca haré será cometer una irregularidad, es decir, ir a una entrada de registro de una plantación de cannabis y meterme marihuana en el bolsillo o un arma para que no les intervengan las armas, que es un delito más. Nunca haré eso, pues estaría cometiendo un delito yo mismo. Y Claro. no sería parte de mi trabajo. Ni nunca le voy a decir a un cliente, presenta una factura falsa en el procedimiento o edita un documento que diga que ese día estabas de viaje en Panamá. Yo nunca haré eso. Aunque le sirva al cliente para... No, hombre, no, no, no. Lo que otra cosa es que le diga, oye, dame todo el tema de mensajes que tengas porque igual me ayudan a entender, igual los puedo aportar y tal. Uno con la práctica va desarrollando mecanismos de maquillaje. Yo no miento, pero evidentemente si hay unas conversaciones que no me interesan y otras que sí, Claro. voy a aportar las que me interesan. ¿Estoy mintiendo? Yo diría que no. Estoy aportando lo que me interesa. Es un derecho constitucional, el derecho a no aportar medios de prueba que te perjudiquen. Entonces, Claro. no estoy haciendo nada raro. Sobre todo porque es que, de verdad te digo, yo en 10 años que llevo de experiencia he constatado y he presenciado muchos abusos judiciales y policiales. Y de repente el abogado es el malo de la película. Pues no, lo siento. Claro. Para que tenemos muy mala fama. Pero bueno, es así. Buena fama. Un abogado, sí que es verdad que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, un abogado penalista, digamos que es un abogado que se dedica solo a derecho penal, espero nunca encontrarme con él. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Eso es lo que digo yo siempre. O sea, ojalá no nos veamos más. Yo Claro. cuando me despido de alguien digo, espero no tener que verte más. Porque una de dos, o has cometido un delito, mal asunto, o has sido víctima de un delito, mal Claro. asunto. Entonces siempre te despides con ese chascarrillo de espero no encontrarte más. Y es verdad, ¿no? O cuando te dicen, bueno, a ver si los vemos, y dices, espera no verme, porque será mala señal, ¿no? Pero esto es una inventada mía, pero todo el mundo de media, diría yo, que va a afrontar en su vida, como Sí. víctima o como acusado, algún procedimiento penal, ¿no? Entonces, al final, son temas tan delicados, desde el hecho de que te roben en tu casa hasta el hecho de que tu misma hija o tu madre tal sufra algún tipo de lesión, que todo esto enerva la sangre, Sí. ¿no? Y no sé, me da la sensación de que no vale que a veces cuente el abogado penalista como algo bueno y otras veces, es que solo está embarrando el asunto, ¿no? Claro. Y el tema de Dani Alves da pie a otro tema, que es el tema de la justicia mediática, ¿no? El tema de a Dani Alves le ha perjudicado
No le ha favorecido ser rico, seguro. No sé si le ha favorecido ser famoso, pero realmente le ha favorecido esto de que el proceso sea mediático, público y tal. Yo diría que no. Estaremos de acuerdo en que la opinión pública enseguida condena a las personas. Sí. Lo que decíamos antes, ¿no? Enlazando con lo haters, anterior. Sí. Tú desde el momento que estás siendo investigado, acusado y te enfrentas a un juicio, de cara a la opinión pública ya eres culpable, ¿no? Esto es un problema. Porque aparte, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa del proceso es que en teoría, en un juicio, Sí. los testigos nunca están en sala. ¿Por qué? Porque un testigo tiene que entrar, declarar, sin haber escuchado lo que pasaba adentro, porque Claro. si no se puede contaminar. ¿Qué pasa? En el caso de Dani Alves creo que pasaron, no sé, 15 testigos. Todos estos testigos cuando fueron a declarar fueron profundísimamente contaminados por el resumen periodístico de cada día. Pues hoy hay que declarar a la víctima que fue al baño, no sé qué, tal cual. Claro, al día siguiente va el portero Sí. que atendió a la víctima y ya va intoxicado por la información periodística de actualidad que le llega. Entonces, claro, también valeremos las cosas en su justa medida y reconozcamos que los juicios mediáticos perjudican gravemente los intereses de los famosos, ¿no? Claro. A veces no tenemos empatía por los famosos, pero a Dani Alves le ha perjudicado. ¿Por qué? Porque ¿qué es más o sea, ¿qué creemos que va a pasar? ¿Que el testigo portero va a llegar y va a declarar en favor de Dani Alves? ¿O va a declarar peor de lo que declararía, es decir, perjudicando más sus intereses porque ya la opinión considera que es un cerdo maltratador, agresor sexual? Claro, ahí lanzo la pregunta. Y esto es un problema, ¿no? Entonces, sí, le habrá favorecido tener dinero, desde luego no le ha favorecido ser famoso, ¿no? Esto lo discutía mucho con un amigo que decía si la prisión provisional estaba o no justificada, ¿no? Y este es un debate muy interesante porque dices, el riesgo de fuga es siempre lo que fundamenta una prisión provisional. Es decir, si existe un riesgo de fuga elevado, de que esa persona se vaya del país, tienes que meterlo en prisión provisional y si no, no tanto, ¿no? Hay otros elementos, evidentemente. Claro, Dani Alves, para Dani Alves era más fácil o más complicado salir del país, porque por medios económicos tiene un avión personal, tiene dinero, puede sobornar, puede instalarse en México, que creo que es el país donde vivía antes de ser detenido. Es decir, en ese sentido dirías, ostras, el riesgo de fuga es alto. Pero por otro lado, es una persona mediática, es una persona que le puedes retirar el pasaporte, es una persona que fácilmente va a ser identificable, no se puede camuflar con facilidad, se le puede seguir el rastro. Existen medidas alternativas, un brazalete, una pulsera electrónica, detención domiciliaria. Entonces, ¿hasta qué punto había más o menos de riesgo de fuga de Dani Alves por el hecho de ser Dani Alves? Es interesante, ¿no? Valorarlo. Tiene recursos, se puede marchar, pero es famoso, quizá lo tiene más limitado. No lo sé. Depende del punto con que lo mires, ¿no? Sí. Hay más elementos, pero bueno. Normalmente la gravedad del delito ya justifica la prisión. Si a ti te piden 12 años, vas a entrar en prisión muchas veces, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar también de una de tus especialidades, que es el derecho de compliance para empresas. Sí. En este ámbito, sí que es verdad que a lo mejor no afecta tanto a las personas directamente, como hemos dicho, de que a mi madre, a mi hermana le puedan hacer daño o de que a mí me roben algo, pero como empresa sí que afecta muchísimo a las vidas de las personas. Exacto. ¿Con qué casos te has encontrado tú? Bueno, son casos totalmente distintos, partiendo de la base de que ya las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Es decir, no te encontrarás una persona jurídica imputada por agresión sexual. Existe un listado súper tasado de delitos que pueden cometer. Sí. Esto limita mucho porque muchas veces te quieres dirigir contra una persona jurídica por un delito de, me lo invento, apropiación indebida. ¿Apropiación indebida? Es decir, un caso que he tenido, ¿no? Una persona que administraba los fondos de una comunidad de vecinos. Sí. Sabes que todas las comunidades de vecinos tienen, de propietarios, tienen una gestoría de fincas. El presidente y el administrador, ¿no? No, pero bueno, sí, perdón, eso es, me refiero a la gestoría de fincas que administra el pago de la luz, los alquileres, siempre hay una gestoría de fincas. El presidente es una figura que representa a la comunidad, pero hay una gestoría de fincas en cada comunidad que paga la luz, el ascensor, los desperfectos y sobre todo los alquileres. Cobra los alquileres y ya está. Esta persona en cuestión, persona física, gestionaba los alquileres de un edificio que, claro, la mitad de los pisos eran del banco. Vale. Y en otro de los pisos había una pareja de ancianos de avanzada edad que tampoco se enteraba de gran cosa. ¿Qué pasa? Esta persona lo tenía todo perfecto para quedarse con el dinero del alquiler, que le correspondía quedárselo, pero excedía sus funciones y se quedaba parte del dinero. Está resumido muy brevemente, ¿no? Entonces, claro, evidentemente interpones una querella contra esa persona por apropiación indebida y luego te quieres dirigir contra su empresa, la que administraba, la persona física, y ella representaba una gestoría que se llamaba lo que fuera, ¿no?
y de repente te encuentras con que no te puedes dirigir contra la persona jurídica porque no puede cometer ese delito de apropiación indebida, ¿no? Luego le buscas el encaje legal, cambias el delito, los hechos, le metes tal, ¿no? Pero es curioso como a veces el hecho de que no puedan cometer ciertos delitos que dirías, ¿por qué no? Te limita mucho la querella, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, antes no existía la responsabilidad de las personas jurídicas, ahora sí. Ese es el cambio radical a partir sobre todo del artículo, creo que es 31 bis, que establece esta responsabilidad. Y es preocupante, porque evidentemente te llevas por delante a la persona jurídica que muchas veces está vaciada de fondos, que luego hablaremos de esto, pero muchas veces tiene fondos y esta persona jurídica puede ser responsable, ¿no? Entonces ahí nace el compliance. El compliance nace para establecer, porque la ley dice que si se han establecido una serie de mecanismos de prevención de delito, aunque no lo hayas podido evitar, no tienes por qué asegurar que no es tal, porque entonces no existirían los problemas. Si tú demuestras que como empresario, como compliance officer, como responsable del compliance, has hecho lo posible con el canal de denuncias, con una serie de mecanismos para prever la comisión de delitos de tus jefes, de tus administradores, la persona jurídica puede quedar excluida de responsabilidad criminal, ¿no? Claro, esto suena muy genérico. ¿Qué significa establecer mecanismos de prevención? Porque la ley no te dice, haz esto, esto, esto. Te dice establecer mecanismos de prevención. Ahora, ahí entra la figura del abogado, compliance officer, ¿no? Te dice, tienes que adaptar a las características de cada empresa. Por ejemplo, si te dedicas a una empresa de transportes, tienes que tener mucho cuidado si haces transportes internacionales de que en una de las cargas no va a sonar ridículo, pero no haya personas dentro. Es decir, que no se hayan introducido personas de manera ilegal para cruzar la frontera, que no haya droga, porque muchas organizaciones criminales utilizan transporte por vía terrestre, aérea o marítima. Hay un montón de problemas en Portugal. El otro día hablaba con un empresario, un compliance officer de una empresa de fruta, que importaba fruta creo que de Sudamérica, y en muchas de las cajas de fruta venían auténticos cargamentos de droga, porque había personas que se quedaban en mitad del trayecto por mar, acoplarse al barco, no sé, introducir cargas, y luego cuando llegaban al puerto marítimo de Portugal, paraban el camión en mitad de la carretera a punta de pistola y se llevaban las cajas con la droga. Entonces, claro, tú dirás, bueno, la empresa aquí ha sido víctima. Bueno, ya, pero igual has colaborado. Es decir, para evitar problemas de la empresa y que se cierre la empresa, establece mecanismos. ¿Qué mecanismos? No lo sé ahora mismo, pero controles rutinarios. ¿No? Dependiendo de la sí. empresa. Sí. Entonces, si te viene la autoridad judicial o policial y te dice, ¿usted hizo la comprobación de la carga? Sí. ¿Usted hizo la doble comprobación de tal? Sí. ¿Usted informó a tal? ¿Usted tiene los aranceles tal, tal? Pues sí. Oye, pues te dejamos en paz. Es un poco esta la idea, ¿no? Claro. Pero bueno, es interesante, sí. Unas pautas que hay que seguir, ¿no? Para que la empresa vaya cumpliendo. Claro, y esto se personaliza, ¿no? Entiendo, para cada empresa es diferente lo que tiene que hacer. Hay una serie de pautas comunes y hay una serie de pautas, claro, no es lo mismo una empresa logística que una empresa que, por ejemplo, se dedica al tratamiento de productos animales, ¿no? Tú tienes que tener cuidado. Nos tenemos que acordar de aquellos casos de, por ejemplo, el aceite de colza, ¿no? Un aceite que causó la muerte de muchísimas personas, ¿no? Pues claro, es verdad que es curioso porque ahora que las personas jurídicas sean las responsables está dando lugar a la proliferación de otros delitos. Me explico. Si tú a la persona jurídica sabes que has cometido un delito, que te van a perseguir dentro de poco, ¿qué haces? Dices, ostras, me voy a vaciar de dinero la cuenta de la empresa. ¿Por qué? Porque si me cierran la empresa me da igual, no había ni un euro, no me pueden quitar el dinero. Claro, pero estás cometiendo un delito. Porque si tú, sabiendo que te iba a caer una denuncia o que habías cometido otros delitos, conscientemente vacías tu empresa para que no haya nada ahí cuando la abran, cuando levanten la persiana y no hay nada, pues claro, estás cometiendo pues, un alzamiento de bienes o una frustración de la ejecución, ¿no? Entonces, el hecho de que sea responsable la persona jurídica puede dar lugar a que se incentiven de alguna manera la comisión de otros delitos. Pero bueno, es verdad que no tiene nada que ver con el tema de las personas físicas, ¿no? Si uno quiere sangre, al otro día me decían cómo era, las 3 S, ¿no? Que hay ciertos despachos de renombre en España que no llevan ciertos casos de penal. Es decir, no es muy habitual ver que los grandes despachos tengan departamentos penales porque no genera tanto dinero. El perfil de los clientes normalmente no es de empresas, al revés, es de personas físicas normales, particulares que tienen un problema. Pero algunos ya tienen departamento penal para cubrir todas las áreas, pero se niegan a tener como las 3 S, ¿no? Que es delitos de sangre, peleas, apuñalamientos, asesinatos. ¿Cómo era? Creo que la otra vez era salud pública, que pues al final drogas, y sexo, que creo que se refiere a agresiones sexuales. Entonces, muchos despachos se niegan a coger, que a mí personalmente me parecen los temas más interesantes, ¿no? Sí, bueno, a ti yo creo que a la mayoría de gente, ¿no? Sí, pero bueno, entiendo que, bueno, por un tema también de marketing y de imagen propia, pues renuncian a llevar ciertos delitos porque no
no transmiten una buena imagen, ¿no? Claro. Bueno, acabando con este tema ya, y para finalizar el podcast, que por cierto yo creo que ha quedado genial, me gustaría hablar de qué crees que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de escoger un abogado penalista. Bueno, es verdad que somos muchos. Si tú vas por cualquier portal de Barcelona te darás cuenta que hay 5, 6, 7 placas de abogados. Es decir, cuesta hacer su nombre y cuesta diferenciarse, ¿no? Al final, evidentemente los conocimientos jurídicos se presumen, ¿no? Es raro encontrarte con un abogado que no sepa de qué va la ley o que no sepa defenderte mínimamente tu caso, pero creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, el trato personal, que te genera empatía. Al final, lo decíamos antes, esa persona va a ser un apoyo vital en tu vida. Es decir, más allá del trabajo, tienes que tener la confianza de llamarlo un sábado porque estás súper nervioso, porque crees que te vas a prisión. Un lunes porque de repente estás enterado de un comentario que hiciste que es súper importante, que igual no lo es, pero bueno, claro, quieres contar con la confianza. Entonces, ese trato personal que te genere la persona es muy importante. Que creas que le puedes hablar, que creas que le puedes molestar, ¿no? Y el otro de los elementos, la especialidad. Es decir, incluso hoy en día en este mundo de multiespecialismo que vivimos, antes existían entrevistas, luego realities, ahora existen podcasts y dentro de poco habrá un subpodcast, ¿no? O sea, cada vez todo se minimiza más y se especializa más. Incluso en el derecho penal es importante que si tú estás acusado de un delito, la persona que vaya a llevar el tema sea un poco un especialista. Claro. No te va a llevar el tema un especialista en salud pública que uno que no. Incluso existen especialidades dentro de abogados acostumbrados más a temas canábicos, por ejemplo, sería mi caso, y no tanto a temas de otras drogas. Imagínate el fentanilo, anabolizantes, lo que sea, ¿no? Es que es así. Entonces, que la persona a la que acudes tengas la certeza o la mínima esperanza de que sabe de lo que habla y que ha llevado más temas como el tuyo. Porque cada tema es un mundo, pero los delitos es importante que uno conozca bastante o haya llevado temas muy similares en el pasado. Perfecto. Entonces la especialización es la clave, ¿no? Sí. Además lo vas... uno a veces no decide especializarse, pero más o menos de manera natural acaba llevando ciertos casos y es así, ¿no? Porque aparte ciertas pautas evidentemente se repiten. Por ejemplo, si tú llevas a una persona que es drogodependiente y está acusada de menudear, ¿no? Que es el intercambio de droga en la calle, muchas veces porque hacen eso para ganar dinero para poder consumir droga, ¿no? Claro. Pues tendrás que tener claro que el abogado sepa que puede jugar con una serie de circunstancias que te ayudan, el hecho de la drogodependencia, que te pidan una capilar, que te fuerce a ir a un centro de deshabituación porque eso opera como un atenuante, etcétera, que solo se producen en casos de drogas. Si te pilla por primera vez ese caso, nunca has llevado un tema tal, no sabrás posiblemente lo de la capilar, no sabrás lo del centro de desintoxicación, no sabrás cómo impugnar el peso de la droga. Es decir, una serie de características que solo sabe el que ha llevado varios casos de ese tipo. Claro. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias. Y espero verte en algún otro podcast que haremos seguramente próximamente. Vale, igualmente. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el podcast. Nos vemos en el próximo.